Cuando vamos al libro de Marcos vamos a encontrar que constantemente se registran parábolas contadas por el Maestro Cristo Jesús. Estas parábolas tenían el propósito de dejar una enseñanza sencilla, pero muy valiosa a cada uno de los oyentes. Así que en esta oportunidad, en la que abriremos nuevamente el libro de Marcos, le invitamos a que permanezca con nosotros para estudiar una parábola más de Cristo Jesús. Muy bienvenidos, queridos amigos y amigas que nos ven desde sus hogares. Para nosotros es un gusto que estén con nosotros y vamos a estudiar juntos la lección de escuela sabática de esta semana. Es la lección número 4, nos enseñará bastantes cosas para nuestra vida, lecciones grandes para que lo podamos poner en práctica en nuestra vida. Con nosotros, como siempre, cada semana, el pastor Kevin Alvarado. Pastores, mucho gusto al estar aquí con nosotros, ¿verdad? Sea bienvenido. Muchas gracias, Brian. Sabemos que siempre es un privilegio compartir la palabra del Señor y especialmente la lección de escuela sabática, en donde constantemente extraemos lecciones para nuestra vida práctica. Así que en esta oportunidad le invitamos a usted, querido amigo, a que pueda acompañarnos a dirigirnos en oración. Vamos a entrar a un estudio más y no podemos hacerlo sin la dirección de nuestro Dios. Así que ahí en donde se encuentre le invitamos a unirse a nosotros en oración. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos porque una vez más, Señor, nos permites abrir la lección de escuela sabática y meditar, Señor, en lo que tú has dejado escrito para nuestra enseñanza. Estudiaremos las parábolas que sin duda, Señor, tendrán una lección para cada uno de nosotros. Dirige nuestro estudio, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, pastor, en esta semana vamos a estudiar las parábolas. La lección número 4 se titula Parábolas y vamos a leer nuestro texto clave, que lo vamos a encontrar en el libro de Marcos, en su capítulo número 4, en el verso 24 y 25. Vamos a leerlo, nos dice: dijo también, miren lo que oyen, con la medida que miden los medirán otros, y aún les será añadido. Al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado, ¿verdad? Así es. Cuando vamos nosotros, Brian, en el libro de Marcos, necesitamos saber, ¿verdad?, que Jesús habló constantemente en parábolas, ¿no?, de forma simbólica. Lo que Jesús buscaba con las parábolas era destacar puntos importantes de la enseñanza que Jesús iba a dejar. La lección nos menciona que no todo en una parábola, ¿verdad? Absolutamente todos los elementos tienen un significado. Jesús resalta algunos, y en esos que Jesús resalta es en donde nosotros debemos fijar nuestra mayor atención para descubrir cuál es el mensaje que Cristo Jesús quiere dejarnos en esa parábola. Muy bien, pastor, en esta semana vamos a estudiar en el capítulo número 4, que nos trae 5 parábolas y cómo podemos aplicarla a nuestra vida. Vamos a iniciar con la parábola del sembrador, ¿verdad? Y es increíble cómo Jesús nos enseña a través de la naturaleza de diferentes maneras, nos trata de hacer entender el mensaje para hoy en nuestros días, ¿verdad? Sí. Entonces, la parábola del sembrador. Vamos a ir al libro de Marcos. Lo invitamos a usted, querido amigo, a que nos acompañe al libro de Marcos, capítulo 4, y vamos a iniciar leyendo en el versículo 2. Marcos capítulo 4, versículo 2. Ahí leemos que Jesús se había reunido con las personas para poder enseñarles, ¿no? Constantemente Él se dedicaba a esto, a poder instruir a las personas. Versículo 2 de Marcos capítulo 4 dice de la siguiente manera: y les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. O sea, este era el trabajo de Jesús, enseñar muchas cosas, dice, por medio de parábolas. O sea, enseñanzas que quizás los fariseos, que los rabinos daban de otra manera, pues Jesús buscaba que ellos lo comprendiesen y lo aplicasen más fácil. Y ante todo, que lo sepan aplicar.
en su vida cotidiana. O sea, no era solamente tener conocimiento teológico, sino también saberlo aplicar, que eso era sumamente importante. Versículo 3, oíd, dijo Jesús, el sembrador salió a sembrar. Al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino y aves del cielo se la comieron. Versículo 5, otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía tierra profunda. Pero al salir el sol se quemó y como no tenía raíz, se secó. 7. Otra parte cayó entre espinos que crecieron y ahogaron la semilla y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, brotó, creció, produjo 30, 60 y 100 por uno. Entonces le dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Aquí nosotros iniciamos hablando acerca de la parábola del sembrador, ¿no? Jesús deja una enseñanza corta, él habla acerca de unas semillas y nosotros identificamos los elementos. Allá aparece un sembrador, aparece una semilla y aparecen 4 diferentes tipos de terrenos. En eso Jesús centró su enseñanza y en eso nosotros debemos centrar nuestra atención. No podemos ir nosotros a puntos que no se nos enseña, ¿verdad? Por ejemplo, ahí habla que él le pegó la luz del sol, por ejemplo, ¿no? O sea, caer en detalles tan minuciosos. Y bueno, ¿y qué significa entonces el sol que le pegó? ¿Y cuántas piedras eran donde cayó? ¿Y qué tan duro era el terreno? O sea, si no hay puntos revelados, nosotros no vamos a caer en el error de ser tan minuciosos y darle un significado incluso al viento que hizo que la semilla crezca, ¿verdad? Entonces, Jesús resalta esos puntos claves. En esos puntos claves centramos nuestra atención. Para no perdernos en el significado, entonces debemos saber que tampoco absolutamente todo tiene un significado en una parábola. Jesús se centra en principios. Muy bien, pastor, y también la lección nos menciona que a veces dentro de nuestra iglesia a veces solo saltamos las parábolas y vamos a lo que nos quiso enseñar y no leemos las parábolas completamente, todo lo que pasó y qué nos quiere decir. La semilla nos dice que es la misma, lo que cambia son los suelos, son 4 tipos. Y si nos dimos cuenta en los versículos que leo, eran 3 suelos donde la semilla no brotó y murió, y solo era uno donde sí dio fruto y estuvo bueno. Pero ahora nos menciona la lección, nos dice que quizá el fracaso, y nos da a entender que hay más fracaso que éxito. Y quizá nos podemos asustar nosotros, entonces si voy yo, entonces voy a tener fracaso porque hay más fracaso, hay más posibilidades de tener fracaso y no éxito. Eso es lo que podemos agregar de la parábola de que nos enseña del sembrador. Así es, cuando nosotros vamos y vemos estos puntos, ¿verdad? Pareciera que sí, realmente que la palabra de Dios crezca en el corazón de alguien es algo completamente complicado. Sin embargo, nosotros debemos saber, ¿verdad?, que sin importar cuál sea el porcentaje, sin importar quiénes aceptan, quiénes no aceptan, hay una lección en esto, una lección práctica, ¿sí? Y es que somos nosotros llamados a plantar la semilla en el corazón de las personas, ¿sí? Somos llamados. Ya que crezca la semilla, ya no es trabajo de nosotros. Porque si nosotros vamos a la misma parábola, el sembrador no hace que una semilla salga, hace que salga la semilla solamente el poder de Dios, y es algo que la lección resalta, que la semilla llega a crecer en el corazón de la persona solamente por la obra del Espíritu Santo. Viene la pregunta entonces, ¿cuál es mi trabajo como sembrador? Únicamente llevar la semilla, permitir que sea sembrada, y ya el Espíritu Santo logra ese cambio, esa transformación en el corazón de las personas, ¿no? Entonces, la invitación es para todos, para que podamos realizar la obra misionera independientemente en el lugar en donde nos encontremos. Realicemos siempre obra misionera, compartamos siempre un mensaje de esperanza, que esas semillas que son plantadas, al final crecen solamente por el poder de Dios. Muy bien, pastor. Y ese día nos dice la Biblia que había mucha gente reunida y Jesús les enseñó a través de la parábola. Pero resulta que no explicó la parábola, qué quiso decir. Entonces la gente se va y no pregunta qué quisiste decir, Jesús. Yo no entendí. Y solo se van. Y quizá muchas veces nosotros solo lleguemos a la iglesia, quizá en culto divino lleguemos, nos sentamos y nos vamos sin saber qué dijo, ¿verdad? Y a veces no entendemos la lección que nos quieren decir o aplicar para nuestra vida, y quizá por eso estamos como estamos hoy en día. Y nuestra fe no crece. Pero ahora dice que las personas se van.
Y Marcos nos dice que solo un pequeño grupito se queda. Y ese pequeño grupo va y le pregunta a Jesús, Jesús, yo no entendí qué quisiste decir en la parábola. Y es por eso que Jesús les va a interpretar la parábola del sembrador en el día lunes. Cuando nosotros vamos a Marcos 4:10, dice la Biblia, cuando estuvo solo, hablando de Jesús, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron acerca de esta parábola. Entonces, el punto aquí es claro, ¿no? Las personas buscan a Jesús con el interés, de comprender mejor, ¿sí? Y la lección es clave. Nosotros necesitamos ir a Jesús para entender mejor lo que su palabra quiere decir. Lo que usted mencionaba, Brian, es muy cierto. En la iglesia muchas veces se da, ¿no? Una persona llega, escucha, se sienta y se va. ¿De qué trató? No lo entendí. Y si no lo entendí, pues lo dejo así, que de todas formas algún día lo voy a entender. No es así. Si yo escucho algo, si tengo el interés, ¿no? Ir y buscar cuál es el significado. Y de estos hombres nosotros podemos extraer la primera lección. Y es que Jesús no les da el significado, sino que ellos mismos le preguntan, ellos van y lo buscan. Entonces yo creo que aquí encontramos una lección más, querido amigo, que en esta oportunidad nos acompaña. Cuando usted decide por su propia voluntad entender la Biblia, usted la va a comprender con la ayuda del Espíritu Santo. Si usted solamente lee la Biblia sin un propósito, esperando a ver qué aparece por allí, difícilmente encontrará una lección. Pero si con el corazón usted desea realmente saber qué Dios quiere decirle a usted, usted lo encontrará, porque ese deseo de querer aprender más de Dios, el Señor lo ve. Y en ese deseo, el Señor le ayuda. Muy bien, pastor, es interesante lo que nos dice la lección de cómo Dios les interpreta esto y les dice sobre la parábola de qué quiso decir sobre la parábola. Nos dice que lo vamos a leer, la lección, claro. Quizás nuestros amigos puedan ir por sus lecciones, ¿verdad? Y que puedan leer con nosotros. Nos dice, los diferentes suelos son distintos tipos de oyentes. Y nos dice, de acuerdo con la interpretación de Jesús, todos escuchan la palabra, es decir, la semilla ha sido sembrada. Y nos sigue diciendo, en todos los tipos de suelo, pero la recepción es diferente. El suelo del sendero es duro y las aves arrebatan la semilla que cae en él. Jesús vincula esto con el arrebatamiento de la verdad por parte de Satanás. O sea, Jesús va y siembra la semilla. Nosotros hoy en día vamos y sembramos la semilla, pero ¿qué pasa un poco tiempo después? Satanás va y la arranca de nuestros corazones. Sí. El segundo nos dice, el suelo pedregoso es poco profundo. Jesús relaciona esto con las personas cuyo compromiso es superficial. Ellos no han tenido en cuenta el costo del discipulado. Es increíble, hermano, pastor, lo que nos dice la lección, que esas personas no han entendido el costo del discipulado. ¿Cómo es? Y también nos menciona el tercero, nos dice el suelo lleno de maleza. Ahoga la semilla sembrada. Jesús explica esto, se refiere a los afanes de la vida y las riquezas que asfixian la palabra. Nos quiere decir que cuando nos dan a entender algo, la semilla se siembra. Sí, claro. Pero después pensamos en todas las riquezas, en los afanes de esta vida y se nos llama la atención. Sí, nos llama la atención porque quizá somos tentados y como Satanás siempre nos tenta con lo que nos gusta, porque jamás nos va a tentar con lo que no nos gusta, y allí vamos y se nos olvida. Se nos olvida, ¿verdad, pastor? Y el último nos dice, pero el buen suelo representa a quienes escuchan la palabra y la reciben. Como resultado, ella crece y produce una cosecha abundante. Tiene éxito, pastor. Así que el fracaso puede ser más, pero siempre hay posibilidades del éxito. Así es. Aquí nosotros necesitamos entender lo siguiente, y es que nosotros hemos recibido la semilla, ¿no? Nuestra semilla puede estar creciendo, sin embargo, debemos tener cuidado, ¿no? La lección nos hace mención a esto diciendo que muchas veces pueden ser introducidas en nosotros los deseos de abandonar la semilla que hemos conocido, que hemos comprendido que es la palabra de Dios, y abandonarla por bienes materiales. Yo creo que aquí aparece una invitación nuevamente para cada uno de nosotros, y es a no cambiar la semilla de la verdad que hemos conocido por cosas materiales, por cosas del mundo como la riqueza, los afanes, todo lo que el mundo puede ofrecernos.
Puede parecer bonito a nuestra vista, puede ser llamativo, sin embargo nunca tendrá más valor que la misma palabra de nuestro Dios. Muy bien, pastor. La lección nos sigue diciendo que la razón de ser parábolas. Y nos menciona en Marcos, y lo vamos a leer, pastor, me gustaría que lo pudiera leer, en Marcos 4, 10 al 12, ¿por qué enseña Jesús por medio de parábolas? Vamos a leerlo en nuestra Biblia, y dice en el versículo 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron acerca de esta parábola. Y él les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se les dice por medio de parábolas, para que al mirar vean y no perciban, y al oír oigan y no entiendan, para que no se conviertan. Aquí nosotros encontramos una aparente contradicción, ¿no? En donde pareciera que Jesús no está esperando que las personas se conviertan, sino al contrario, se los está poniendo más difícil para que ellos no lo entiendan. Sin embargo, necesitamos saber que aquí a lo que Jesús hace referencia es a las palabras que encontramos en el libro de Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10, en donde se mencionan unas palabras muy parecidas, haciendo referencia a la dureza de corazón que tenía el pueblo de Dios en los tiempos de Isaías. Aquí lo que está haciendo Jesús es haciendo la misma referencia a la dureza de corazón que demostraban los judíos. Entonces, aunque a ellos se les explicara, ellos no lo iban a entender. Constantemente le pidieron milagros a Jesús, que hiciera tal milagro para que ellos creyeran. Incluso en la misma muerte de Cristo, vienen y le dicen a Jesús que descienda de la cruz y que si Él es capaz de descender, ellos van a creer en Él. Entonces, aunque Jesús hubiese descendido, ellos no iban a creer. Lo estudiábamos en la lección anterior. Jesús comenzó a hacer milagros, comenzaron a atribuirle ese poder de los milagros, ¿a quién? A Satanás, a Belcebú, a los demonios. Entonces, por más que Jesús hiciera, si su corazón estaba endurecido, ellos no lo iban a entender ni lo iban a comprender. Entonces, esta parte es interesante porque nos deja ver, ¿verdad?, el propósito de las parábolas, y era hacerles saber a ellos la necesidad de ir y buscar un significado, de ir y pensar en un significado, en una interpretación, como lo hicieron los hombres anteriores. Ellos tenían el corazón blando, así que van a preguntarle a Jesús qué significa eso. El fariseo no, su corazón estaba endurecido, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros nos damos cuenta del propósito de las parábolas. Y también esos hombres religiosos ¿por qué tenían el corazón muy duro? Porque ellos estaban acostumbrados a enseñar, no que a ellos les enseñen. Exacto. Y cuando Jesús llegó a enseñar, tuvieron celos de Jesús. Sí, y entonces Jesús les fue a enseñar a través de una parábola, y la parábola del labrador nos dice, y les enseñó. Y ahora ellos entienden la parábola, pero su corazón sigue duro, y quizá digan, ¿cómo voy a aprender de él si yo soy el que enseño? Exacto. Entonces, quizá a veces somos así dentro de la iglesia también, porque cada parábola es una lección para nosotros. Así quizá es. Dentro de la iglesia yo sé mucho y yo sé de tal cosa de la Biblia, sé esto. Y a mí nadie me enseña. Y a mí nadie. Tú que apenas estás iniciando no me puedes venir a Claro. enseñar porque yo sé, ¿verdad? Entonces nos menciona otras citas bíblicas, la lección, que lo encontramos en Isaías. Dice que Isaías era un profeta de Dios. Y Isaías contempla una visión de Dios en el templo, nos menciona la lección. Y ahora Isaías, cuando contempla esa visión, ve la gloria de Dios, ¿verdad? Sí. Pero él se siente impuro. Y ahora yo le pregunto, pastor, ¿qué pasó aquí en la vida de Isaías cuando contempló la visión que nos menciona la lección? ¿Por qué se sintió impuro? Pero al final Dios lo purifica. Exacto. Vamos a leerlo ahí en Isaías capítulo 6. Vamos a ir a nuestra Biblia y vamos a encontrar en el versículo 8, porque eso nos ayuda a interpretar lo que está pasando con él, ¿no? Él es llamado a servir a Dios, él se siente incapaz de poder hacerlo, viene Dios y le quita el pecado, ¿no? Toca incluso sus labios, y dice en el versículo 8, después oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré?
¿quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Necesitamos recordar que primero él se siente impuro, ¿no? Él se siente indigno. Pero cuando recibe el perdón de Dios, cuando la brasa toca su boca, simbolizando el perdón que Dios le da, él entonces se encuentra listo y preparado para ir y llevar ese mensaje, se encuentra purificado. Entonces, yo creo que ese sentimiento muchas veces puede acompañarnos a nosotros, ¿no? Sentimiento de indignidad. Sin embargo, la invitación es la siguiente: ¿cómo Isaías solucionó ese problema? No podía hacerlo. ¿Lo solucionó quién? Dios. Entonces necesitamos saber que nuestro problema de indignidad, que el sentirnos incapaces, que el sentirnos indignos, no lo puede solucionar nadie más, sino el perdón de Dios, que constantemente nos busca a través de su palabra. Así es, pastor, y es increíble lo que pasó Isaías en la vida que pasó, porque él, a pesar que se sentía impuro, recibió una visión de Dios. Sí. Imagínense, Dios nos toma a nosotros para ir a predicar el mensaje, para cumplir la misión, a pesar de que nosotros nos sintamos impuros, porque creo que para eso venimos a este mundo, porque Dios tiene un plan para nuestra vida, para cumplir la misión. Y si nos sentimos impuros, así como lo decía usted, pues solo Dios nos puede limpiar de esa impureza y purificarnos para ir y cumplir la misión. Así es. Vamos a ir ahora al libro de Marcos, allí mismo en el capítulo 4, pero ahora vamos a leer los versículos 21 y 23. Aquí también encontramos otra parábola que Jesús menciona, y es la parábola de la lámpara. Dice la Biblia: también les dijo, ¿se enciende acaso una luz para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? La respuesta obviamente era no. ¿No es para ponerla en el candelero? La respuesta era sí. 22, porque no hay nada oculto que no haya de manifestarse, ni secreto que no salga a la luz. El que tenga oídos para oír, oiga. Aquí nosotros encontramos entonces el mensaje. Constantemente una luz pues no puede ser escondida, ¿no? Es como la luz del Evangelio, la luz de la palabra del Señor, no puede ser oculta. Está para salir, para alumbrar a otros, para guiar el camino hacia la patria celestial. También necesitamos saber que para el Señor no hay nada oculto. Es una de las cosas que nos deja en enseñanza la lección. Nuestro Dios es luz, y en donde hay luz pues no hay oscuridad. Y si Jesús está, quiere decir que ninguna oscuridad puede ocultar nada que nosotros realicemos. Muy bien, pastor, yo puedo sacar otra lección de la lámpara que nos menciona, porque es para alumbrar, es como el Evangelio que decía. A veces quizá dentro de la iglesia somos utilizados por Satanás, aunque no nos demos cuenta, porque queremos ocultar la verdad. Lo que está en la Biblia nosotros la cambiamos por algo más, la interpretamos mal, pero imagínense, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo que dice ahí, poniendo la luz debajo de la cama y escondiendo la luz hacia los demás. Queremos estar de parte de las tinieblas o de parte de Dios, que es la luz, para reflejarlo a los demás y enseñarles la verdad. Así es. Yo creo que esta lección nos invita entonces a nosotros a compartir la verdad de la palabra del Señor. Y vamos a ir a la última parte, allí en Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29, ¿verdad? Nos habla algo especial también, y dice: la semilla que crece. Decía además: así es el reino de Dios, como el grano que el hombre echa en la tierra. Y ya se duerma o se levante, de noche y de día, la semilla brota y crece, como él no sabe. Porque la tierra da su fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después grano, después la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se pasa la hoz, por haber llegado la siega. Acá nos deja claro algo nuevamente, y es sobre la semilla del Evangelio. El hombre la siembra, ese es su trabajo, pero hacer que crezca es trabajo del Señor. Muy bien, pastor, ya vamos finalizando la lección. Esperamos que pueda ser de bendición para nuestros hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares, ¿verdad? Vamos finalizando con nuestra lección, y nos menciona la parábola del crecimiento de la semilla. Y ahora Jesús compara esta parábola con el reino de los cielos. Así es. Y nos dice la semilla de mostaza. Es interesante esto, pastor, porque lo compara con una semilla de mostaza, y la lección nos dice que la semilla de mostaza es tan pequeña, ¿verdad? Pero cuando se siembra llega a ser una planta muy grande, ¿verdad? Y nos menciona acá la lección también que eso se compara al reino de los cielos. Cuando Cristo Jesús vino y tuvo sus discípulos, quizá eran poquitos, así como la semilla de mostaza, bien pequeña, pero no nos imaginamos hasta dónde pudo llegar.
Y hasta hoy en día, imagínense cuántas iglesias adventistas hay. Sí. Ha crecido el evangelio, la iglesia adventista es a nivel mundial, cuando inició solo con Jesús y sus 12 discípulos. Así es. Pero ahora es muy grande, y yo creo que la semilla de mostaza, cuando termina su crecimiento, es cuando Cristo Jesús vuelve por nosotros por segunda vez, y allí es donde termina todo. Así es, constantemente el Señor pues presentó el reino de los cielos para hacerlo, para presentarlo en palabras humanas. Realmente no se puede describir cómo es el reino de Dios. Por eso el versículo 30 de Marcos 4 dice: ¿A qué es semejante el reino de los cielos? Es una pregunta. ¿Con qué parábola lo describiremos? Esa idea trata de enseñar que realmente solo podemos aproximarnos a lo que es el reino de los cielos. Conocerlo perfectamente por medio de parábolas es imposible. Conocer el reino de los cielos a través del idioma español es imposible. Así lo hiciésemos a través del idioma hebreo o griego, es imposible entender el reino de Dios. Simplemente Dios trata de pasarlo a nuestro lenguaje, de hacerle una representación para que comprendamos en diminuta parte lo que es el reino de Dios y poder valorarlo. Sin embargo, nuestra mente, mientras estemos en esta tierra, no alcanzará a comprender cómo es el reino del Señor. Así que la invitación queda, ahí hay un principio, y el principio es buscar el reino de Dios. ¿Cómo será el cielo? El que las calles de oro, que el mar de cristal, realmente eso no alcanza a describir cómo realmente será el cielo. Pero sí, no lo podemos imaginar, es lo más próximo que podemos estar, lo que a nosotros nos gusta, ¿no?, en esta tierra. Sin embargo, el principio es clave, porque aquí hay un principio: buscar el reino de Dios. Muy bien, les agradecemos a nuestros amigos que nos han acompañado. Si usted desea ser un canal de bendición, pues comparta nuestra transmisión, compártalo a sus amigos y amigas, y los esperamos para la próxima semana para que juntos podamos estudiar nuestra lección de escuela sabática. Que Dios los bendiga.